Buenos días con todos. Un hombre sin ética es una bestia salvaje suelta en este mundo. Por Albert Camus. Bienvenidos a nuestro debate el día de hoy. Como integrantes tenemos a Joes Beltrán Ingrid, Figueroa Mero Tatiana, Rodríguez Domínguez Juliana y mi persona, Tomala Guzmán Estefanía. Como primer tema a exponer tenemos lo que es la ética. Al hablar de ética en palabras sencillas, la ética tiene dos caras. Bueno, aquí se refiere a que se dice que o se considera lo bueno o lo malo, a la práctica en las acciones cotidianas. Estas también puede ser importante en la distinción de la ética. Como ya mencioné, la ética tiene dos caras. Esto quiere decir que es el pensamiento que la persona tiene y la acción que hace. ¿Cómo consideramos la ética? Se considera a la ética como una disciplina, ya que es originaria de la filosofía, y esta se considera como racional, metódica, sistemática. Asimismo, esta está vinculada con el comportamiento del ser humano, ya que se considera a un hombre que puede ser bueno o malo en sus acciones. Esto va a depender siempre de los impulsos, dependiendo a las circunstancias que éste se encuentre o a las realidades que enfrente. En uno de los autores que habla de la ética es Sánchez Vázquez. Él menciona que a la ética la considera como una teoría o una ciencia del comportamiento moral, ya que los hombres actúan en la sociedad. O sea que esta se refiere a la ciencia de una forma específica en la conducta humana. Por consiguiente, podemos resumir que la ética es una conducta del hombre frente a sus responsabilidades, siempre y cuando ésta sea buena o mala. Esto quiere decir que las otras personas esperan la actuación de uno como persona. Asimismo, el comportamiento ético hace a la razón, no necesariamente si será hacia un rechazo o una sensación a la vista de otros, sino que muchas veces el actuar éticamente no se concibe frente a otros de la manera que nosotros estamos pensando, sino que queda conciencia de quién está viendo y al mismo tiempo de quién actuó. Por ende, ser ético muchas veces no es un acto no es un acto de conciencia a la vista de otros, porque no todos tienen el comportamiento ético o la empatía de poder estar en la posición de la otra persona. Entonces, el acto ético hacia personal tiene que ser de una manera de conciencia y responsabilidad interna, ya que la sensación ajena, como ya mencioné, es muy aparte. Y esto puede arrojar perjuicios, sean buenos o malos, de terceras personas, ya sean estos de manera directa o indirecta. Como primera pregunta tenemos, ¿cuáles son nuestras preocupaciones como docentes dentro de una institución o a nivel universitario? Eh, Nosotros como personas. ¿Alguien que pueda responder? En las inquietudes personales, puedo decir que esto abarca en las discusiones que resultan relevantes hacia las otras personas. El punto es aquí poder alcanzar el objetivo de vida, pero esto, como ya lo mencioné, va a depender de cómo uno actúa, porque es muy diferente al decir algo a que ponerlo en práctica.
Y en lo profesional aquí obviamente intervienen los códigos éticos porque es el compromiso de la profesión que uno, en este caso nosotras, vamos a ejercer y hacer las cosas bien. Así es, compañera, pero el objetivo de la ética profesional es trabajar a beneficio no individual, sino trabajar en conjunto para que todo salga bien. Pero ¿cuál sería una de las principales preocupaciones en este caso de nosotros hacia otras personas con respecto a lo que es la ética? Que no todas las personas cumplen lo que es este valor, ya que cada quien ve su criterio. Y podemos llegar a una conclusión que al momento de que no cumplimos éticamente lo que decimos o cuando actuamos, lo que creamos son problemas y conflictos entre un grupo de personas, ¿ya? ¿Qué pasaría también si al momento de yo, digamos, como persona, podría justificar o podría respaldarme bajo, digamos, una mala decisión que yo tome con respecto en algún tema? Si yo tengo una mala decisión, ¿yo podría justificar éticamente aquello o no? No, por una parte vamos a comenzar con realizar diferentes perjuicios que nosotros en un futuro lo pondríamos como mal. Ahí es donde también abarca diversas índoles que nos pueden causar un daño a nosotros mismos. Claro, pero yo podría decir que sí lo podría justificar, porque cada uno tenemos creencias diferentes, que para ella puede ser bien y para nosotros puede ser mal. Aquí interviene la verdad absoluta, porque para mí puede ser verdad o puedo tener razón del porqué de mi decisión, pero para la otra persona no lo va a entender de la misma manera que yo, porque obviamente tal vez no está pasando en la situación en la que yo estoy pasando, obviamente no va a decidir igual que yo. Y aquí podemos ver claramente que no se pueden invertir los roles de una persona hacia otra persona. Como la frase siempre lo decimos, no siente lo que uno siente porque no está en nuestros zapatos. Ahora, digamos, si nosotros nos encontramos en una institución y ya ejercemos como docentes, si tomamos una mala decisión, ¿ya? Mis acciones o se podría decir las consecuencias serían a largo plazo o a corto plazo. Yo considero que las malas acciones en una institución, dentro de una institución, van a largo plazo, porque no solo es en ese momento que vas a tener problemas, o muchas veces en el momento que actúas mal no tienes el problema, sino que pasa un tiempo y allí vienen a salir todos los problemas a flote, pero muchas veces como personas nos preguntamos, ¿y por qué me está pasando tal cosa? Pero no nos damos cuenta de las decisiones que hemos tomado con anterioridad. Pero ¿Alguien más? compañera, también podría ser a corto plazo, porque no sabemos cuál ha sido la circunstancia que ha tenido esa docente. En considerar como, por ejemplo, no podemos asumir, ay no, me olvidé, le corto. Listo, en este caso podría considerarse que no sería a largo plazo, sería a corto plazo porque uno no sabe las consecuencias que ha tenido la docente o qué es lo que habrá pasado. Por ejemplo, que el niño hayan tenido una discusión con los padres de familia por una pelea que ha sido dentro del aula. Entonces, generaría comentarios negativos, sí, pero pasaría el otro año y se va a olvidar, va a ser de corto plazo porque no ha sido un problema tan extenso. También podría mencionar que depende de cómo una persona vea el problema.
En este caso, pues, así como mencionó nuestra compañera, puede ser de corto y largo plazo, incluyendo que, por una parte, si yo fuera docente y haría ese inconveniente, pues perjudicaría lo que es mis valores, mis prejuicios, y no me verían de otra manera. Que podrían decir, ay, no, porque esa profesora es tal así, que es así, y ya no da confianza. Eso podrían decir los padres. Entonces, aquí podemos recalcar que, como anteriormente lo dijo mi compañera Ingrid, que la ética tiene dos caras. Sin embargo, es esencial y es fundamental que nosotros como docentes, cuando ejerzamos, es importante solo mostrar una sola cara. ¿Por qué? Porque en una institución no nos podemos contradecir ya en lo que somos y en lo que hacemos. Entonces, creo que las consecuencias en una institución sí serían a largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que creamos en una institución es un historial, ¿ya? Y depende de ese historial en que nosotros podamos encontrar un trabajo o nos consideren como una buena docente. Entonces, al momento yo creo que si tomamos una decisión debe de ser éticamente correcta, ya sea para la institución, para el padre de familia o para el niño. Como siguiente tema tenemos la moral. La moral es un conjunto de normas, costumbres y creencias y valores que forman parte de una tradición histórica, cultural de una persona. Es decir, distintas, cada uno acorde a una sociedad en la que vive. En este sentido, la moral es aquello que se da en el comportamiento individual, en la relación a la moral en sentido estricto en distintas sociedades que se puede observar de manera general. Una moralidad que se apoya en la ley o un conjunto de leyes y códigos. Una persona honesta dice y hace lo correcto, porque es lo que le corresponde y porque además está considerado el bien común por encima del suyo. En este caso voy a hacer un ejemplo, como nosotros cuatro somos docentes, estamos en una reunión y a mi compañera Ingrid se le olvidó la computadora. En este caso podría ser ella, sabiendo que ella tiene la necesidad de una computadora. ¿Qué opinaríamos que ella habría hecho o qué haría? ¿O qué haríamos? Bueno, hablando moralmente, dependería de los valores que como persona tiene. Por ejemplo, si ella moralmente no tiene el valor de la honestidad, como decías, ella lógicamente se va a coger la computadora. Pero si moralmente ella practica los valores que tiene, la dejaría en su lugar. Así es, compañera. O podría decir o llamar a la compañera en que se le quedó su acto y se la podría devolver. Eso es un acto de moral en que ella está estableciendo sus valores. Para Charles Taylor, nuestras intuiciones morales son el trastorno de la existencia o del bien, los horizontes ineludibles de nuestras acciones, del por qué. Porque siempre dependemos de una cierta perspectiva normativa y valorativa en torno a lo que creemos y hacemos. Y sin ella sería imposible tener una visión coherente de nuestras o malas, aunque saberlo no implica necesariamente que actuemos en consecuencia. Todo posteriormente del control social constituye a la identidad moral, la cual no escogemos, sino que es dada por el contexto cultural en la que hemos vivido. Una pregunta, ¿la moral es innata o es adquirida? A ver, pensemos un poquito. La moral se puede decir es adquirida. ¿Por Es qué? adquirida. Porque depende de los valores nosotros como hijos del que nos den nuestros padres. Y también depende en el medio en que nos desarrollemos, en el medio o en el contexto en que nosotros estemos, ¿sí? Si no existen los valores, por lo tanto, obviamente una persona no lo va a tener. Pero aquí viene otra parte, la parte de la madurez. ¿Por qué? Porque hay valores que te inculcan tus padres o en el medio en que estás, pero ya llega un punto en que tú maduras y creces. Y entonces ahí ya depende de los valores que tú escojas tener, ya sea la honestidad, la sinceridad, ser íntegro.
Entonces aquí ya viene el de la parte de las costumbres o la parte de que alguien te lo imponga, sino ya depende de ti, de lo que tú escojas, porque ya estás grande, ya has crecido, entonces ahí ya vienen los valores tuyos, los que tú quieres como docente también dar hacia tus niños, hacia las personas que están a tu alrededor. Entonces, podemos decir que desde el principio es algo que se aprende, pero ya en el momento en que tú llegas a una etapa madura, ya es algo que tú escoges y tú das. Ese es mi punto de vista. Muy bien, compañera. Todo indica que los seres humanos dependemos de la cultura en la que estamos viviendo, en la que nuestros padres nos inculcan. Para ello, tenemos una teoría del desarrollo moral. La teoría de Jean Piaget del cognitivismo, en el criterio moral del niño, sostiene que los estadios del desarrollo moral de los individuos corresponden a los estadios naturales del desarrollo de la capacidad cognitiva. Es decir, que la teoría de Jean Piaget explica cómo se desarrolla la conciencia moral antes de los 5 años. En los 5 años solo es capaz de entender normas concretas y particulares, las cuales son interpretadas como mandatos rígidos. Entre los 5 y 10 años, el grupo de amigos adquiere una gran importancia a través de los juegos. A partir de los 10 años, ya el niño es capaz de elaborar sus propias reglas generales. ¿De dónde viene la moral? La conciencia moral, como hemos escuchado, sirve para guiar nuestros comportamientos e indicarnos lo que debemos hacer y lo que nos conviene evitar. Sin embargo, como la moral es individual, a menudo las personas tenemos diferentes perspectivas, normas, morales y reglas. Por esta razón, este tema de la conciencia moral nos plantea preguntas filosóficas de gran importancia, como la pregunta que se acerca si que alguna norma moral básica que sea compartida con todo el mundo. Y si hay comportamientos que todos los seres humanos aprueben o rechacen por igual. Ya, y aquí podemos tener una pregunta, ¿ya? ¿La moral en sí es única o existen muchas, así como las estrellas del cielo? Bueno, existen tipos de moral, como la moral religiosa, la moral laica, la moral fundamental, la moral de la sociedad. La moral religiosa está determinada por una tradición religiosa determinada y que se rige por los mandamientos de su creador o doctrina en la religión que ella esté. Y la laica está determinada por una tradición religiosa, incluso si muchos de estos valores coinciden, son una tradición cultural. La moral fundamental aspira a ser universal, o sea que se entiende a juzgar los elementos más básicos de la existencia del ser humano. La moral social hace una diferencia sobre los preceptos morales de la sociedad, o sea, las tradiciones que obran en un momento determinado. Y la moral individual es aquella con la que uno se manifiesta personalmente. Cada quien tiene su perspectiva de hacer el bien o el mal. Ya, pero hablando moralmente, podemos decir nosotros que la moral se basa en sí en los valores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los valores tienen en sí un solo concepto, ¿sí? Por lo tanto, no podemos decir que existe una variedad de moral, sino que en sí sí existe una. ¿Por qué? Porque la moral se basa explícitamente en lo que es bueno, correcto y válido, ¿sí? Entonces, podemos decir también que nosotros podemos buscar a otra persona moralmente a base de los conceptos generales de los valores. ¿Por qué? Porque no podemos contradecir que, digamos, la honestidad. La honestidad se puede decir que es algo que es cuando una persona es muy sincera, ¿sí? Entonces, si tú tienes otro concepto, ya sea erróneo de lo que es la honestidad, tú vas a juzgar bajo ese concepto, ¿sí me entiendes? Entonces podemos decir que moralmente existe solo una verdad y una única moral que se basa en los conceptos explícitos. No sé, ¿alguien más que vaya a opinar?
Podemos aquí también mencionar, así como comentaba la compañera, que aquí interviene la conciencia moral también en las personas, puesto que es la capacidad de la reflexión, hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. De paso, aquí viene, esta se relaciona con la ética, que ya hablamos del tema. ¿Por qué? Porque la ética reflexiona acerca de la bondad o la maldad de nuestros actos, y es allí donde interviene el hacer el bien o el mal, o actuar y justificarse de acuerdo a los valores, porque yo puedo tener valores buenos y pensarlos y bueno, voy a analizarlo y voy a hacer esto, pero en el momento de enfrentarme a una situación actúo de otra manera. Entonces va a variar, pero yo considero, y estoy de acuerdo con mi compañera, que solo existe una moral, porque obviamente para actuar bien nosotros debemos tener buenos valores. Acotando con lo que mencionó nuestra compañera, en realidad nosotros vemos en la persona lo que a través de los valores, las creencias y definiciones que podemos encontrar. Y como mencionó, encontramos muchos tipos de morales, pero la que en realidad existe depende de nosotros cómo hemos ido aportando dentro de nuestra sociedad, ya que esto ayudará de una manera ética y profesional para nosotros mismos. Ya, otra pregunta tenemos es que podemos decir que todas las personas llevan una vida moral. Compañera, esto va a depender de las costumbres y valores que cada persona tenga. Y no todas las personas podemos encontrar con ese tipo de moral. Hay personas que son mentirosas, no crecen con valores buenos para la sociedad y esto dependerá del hogar y de cómo ellos se construyan al momento de que los niños tengan su desarrollo evolutivo. Aquí también interviene la acción moral en la que involucra tener necesariamente las acciones para transformar la intención que uno tiene en hacer lo correcto, en la realidad que uno se posiciona. Esto aquí también incluye la pertenencia moral, la eficacia moral y la valentía moral para actuar bien. Así es, compañeras. Como la frase que una persona honesta dice y hace lo correcto porque le corresponde, porque además está considerado que es el bien común por encima de lo suyo. Ya, ahora, por ejemplo, nosotros estamos en una institución, como docentes tenemos que actuar éticamente correcto y tener principios morales, ya. Pero si un docente no tiene aquello, ¿ustedes creen que ellos le pueden, o la persona puede transmitirle felicidad a un niño? Es que aquí interviene mucho el docente como profesional, porque él es una guía o sea, direcciona al bien al niño, o sea, allí se depulen los valores que vienen desde la casa y se adquieren nuevos valores. Así es, compañera. Por eso estamos... En este caso, un niño no puede distinguir lo bueno con lo malo. Él lo puede tomar así como un juego. ¿Cómo se podría Exactamente, ver? porque miren, o sea, en mi opinión también sería, por ejemplo, como Juliana decía, es ladrón el papá, pero sin embargo, el niño tiene su papá y su mamá. Solo con tener aquello el niño es feliz. Y fuera de los valores o de los principios que la persona tenga, ¿sí? A veces la felicidad no se basa en lo material o en la persona que es, sino en lo que uno tiene. Por ejemplo, nosotros como adultos podemos decir que lo principal para ser feliz es el amor. Y creo que contener a unos con sus hijos, otros con estar con nuestros padres o tener una familia feliz, nosotros estamos, no sé, estamos completamente alegres porque es una satisfacción, ¿sí? Fuera de lo que la persona pueda que sea ladrón, puede que la persona sea mentirosa, pero hay un afecto, entonces podemos decir que nosotros como docentes sí puede que exista la felicidad en un niño y podemos impartirla,
y no tanto el prejuicio o el indicando, diciendo, no, es que tu papá es malo, no, es que tu papá es esto. Entonces, el niño está con eso, el niño es feliz. Entonces, ¿por qué? Porque como lo decía Tatiana, hay una edad donde el niño no es capaz de ver lo que está bien o lo que está mal. Como siguiente tema a exponer tenemos la relatividad moral. El relativismo moral es la idea de que no existen principios morales, ni universales o absolutos. En sí es una versión de la moralidad que se propone que cada quien hace lo que puede y lo que se promueve día a día. Y muchas veces encontramos problemáticas y preguntas que nosotros nos hacemos, como ¿quién soy yo para juzgar? De allí viene lo que es el relativismo moral. Para ello es conocido en otros casos como lo que es un relativismo cultural, donde dice que estas se definen a través de la cultura de la persona. Y por consiguiente, en la antigüedad, el relativismo moral se lo consideraba como un tipo de ética. Y esto fue realizado por sofistas que lo llamaban a largo tiempo lo que hoy conocemos, que es relativismo moral. Allí es donde a través de los años se adopta de diversas formas y se lo puede mencionar como una creencia que es de igual valor. Y esto da igual valor si nosotros vemos si está bien o está mal. En este caso es como un hemiportismo de lo que dirán las personas. Y a pesar de las diversas opiniones que otras personas podemos encontrar. Y también es necesario acatar que es una posición filosófica y aquí niega lo que es la existencia de las diversas verdades absolutas. En otras palabras, pues se puede considerar que se sostiene como un conocimiento humano y que ésta es relativamente incapaz de poderlo observar de una manera oportuna. Y también lo podemos hallar como un código ético. Un ejemplo podría ser, podemos encontrar lo que es cuando tenemos otros principios y valores. En este caso, en Navidad, hay personas que dicen, para el 11 de noviembre ya hay que sacar el árbol. Y otros dicen, ¿qué me importa? Yo lo saco cuando es diciembre, algo así, un ejemplo. O cuando hay personas que se hacen de compromiso y dicen, no, yo voy a llegar virgen al matrimonio. Y otros dicen, pero si ahorita en la actualidad nadie llega. Y como que dice, con tal que ya están casados. Así. Le dan así un tipo de qué me importismo. Y ahí es donde dice, ¿y quién voy a ser yo para juzgar? Tú verás si haces bien o haces mal. Eso es el relativismo moral. Ya, ahora hablando de lo que es el relativismo moral, podemos decir que no se juzgan las dos opiniones o varias opiniones de personas, dependiendo de su creencia o de lo que ellos dicen que es la verdad. Ahora, como la pregunta lo decía Juliana, ¿quién soy yo para juzgar? La pregunta como tal, muchos lo hacemos. Desde nuestra perspectiva siempre va a haber un criterio propio y siempre juzgamos a otras personas. Ahora, aquí viene un ejemplo a criterio para ustedes. Sería, eh, por ejemplo, tenemos lo que es lo que hubo en el mundial, ¿ya? Las mujeres tienen que ir tapadas, sin embargo, en otros países no.
Sin embargo, hubo una mujer que fue descubierta y fue a esto del mundial. ¿Ustedes qué opinan acerca de eso? A ver, en opinión personal, considero que debemos respetar sus costumbres y creencias de este país. Nosotros no somos quien para juzgar por qué han tomado esas decisiones. Y en este caso es la creencia de cada una de las personas. En este caso a ella le puede dar un valor normal, pero a otras un importante. Y es ahí donde encontramos lo que es las opiniones de cada las personas. Y ahí encontramos también las opiniones éticas y morales. También estas pueden cambiar dependiendo de cómo nosotros lo podemos observar y dependerá de varios tipos de vistas. Entonces podemos decir que en todo ámbito, en toda institución, en todo casa, lugar, hay ciertas reglas que se deben de cumplir. Y como personas, nosotros tenemos la capacidad de acatarlas, o sea, de cumplirlas, ¿sí? Como por ejemplo lo que decía de esta chica, ya, ella no cumplió los reglamentos de ese país, ¿sí? Entonces, una de las bases fundamentales, muy aparte a veces de nuestro criterio o de nuestra forma de pensar, es que debemos de cumplir. Por ejemplo, hay en instituciones que pueden haber cosas que no son de nuestro agrado, sin embargo, lo tenemos que cumplir. Por ejemplo, podemos irnos desde el punto religioso, ¿sí? Puede que la persona en la institución que esté es católica, pero la persona es atea, hay personas mormonas, pero ellos quieren trabajar y se les abrió la plaza de trabajo en estos lugares. Pero sin embargo, ellos tienen que cumplir un reglamento, ¿sí? Cumplir, qué sé yo, y tienen que ir a misa, tienen que cumplir muchas cosas para ellos poder tener una fuente de trabajo. Ahora, si nosotros comenzamos a criticar, comenzamos a cuestionar, ¿qué sucedería? No estamos respetando sus creencias, porque como planteabas el ejemplo, yo como persona debo respetar las decisiones y las creencias, en este caso, de otra persona, para que esa persona también respete las mías, porque debemos ser empáticos, porque no podemos eh, hacer algo en contra de nuestras creencias, porque no sería lo correcto. También podemos mencionar que todo lo que vemos no puede ser verdad ni mentira. Y esto dependerá según de lo que cada persona observe. Y sinceramente aquí en este mundo lo que es, no hay certezas, ni verdades, ni opiniones de cada persona. Cada quien observa lo que puede y aquí, sin las opiniones de las personas, pues aquí existe relativismo moral y ético. Como menciona Paolo Cuello, nunca podemos juzgar la vida de los demás porque cada uno sabe de su propio dolor y de su propia renuncia. Entonces podemos decir que actualmente en este mundo moderno nosotros existe lo que es el relativismo moral y también como personas existen lo que es una variedad selectiva para poder cumplir éticamente, moralmente, los estatutos, ya sea en una institución, en un hogar. Entonces ya depende de nuestras opiniones y de nuestras decisiones y sobre todo nuestros valores. Y en este caso, pues el relativismo sostiene lo que es realmente correcto y lo que es realmente incorrecto. Esto va a depender de las normas
o los valores que pueden ser aceptados en nuestro ámbito en la cual nosotros podemos estar. Por esto también se puede mencionar que el relativismo en sí es una forma subjetiva, donde niega lo que es la posibilidad de optar por un juicio de valor y ver lo que está bien y lo que está mal. Como decía mi compañera Juliana, no existe el poder de la razón. Aquí no existe de que la razón la tenga yo, la razón la tenga Juliana, Tatiana o Ingrid. Existen, esencialmente no existen. Y en este caso también podemos mencionar que al ser superficial y mediocre el relativismo, contagia a lo que es a las personas que están a nuestro alrededor, ya que esta pues opta por no llegar a asumir lo que es responsabilidades como personas. Y estas pues no son tan claras ni podemos optar como dirigirnos a algo bien. Ya, y lo que actualmente podríamos decir que es un estándar de objetivo que lo que invita en sí es al desastre, ya que el relativismo en sí moral hace que la sociedad sea un poco inestable, ya que no existe un concepto estable de lo que es el bien y de lo que es el mal, ya que la opinión de una persona puede cambiar en ese momento. Y es necesario que el relativismo pueda ser sacado de nuestro ámbito, ya que si el relativismo ocupa un lugar muy grande, esto puede ocurrir diversas represalias, ya que lo moral y lo ético quedaría como irrelevante. Y en este caso, pues, en este mundo hay personas tanto éticas y moralmente. Y si encontramos lo que es personas relativistas, no optaríamos por estar de una manera equitativa. Y en este caso perderíamos los valores. Y aquí viene otra pregunta. ¿Existe una ley superior a la de nosotras? ¿O superior a la de una institución, de un hogar? ¿Existe una ley? Están pensando, ¿existe una ley superior a la de una institución, superior a la de una constitución o de nosotros? Yo creo que no, porque aparte de la constitución y todo eso, ninguna persona puede optar por ese tipo de ley. Y eso dependerá de lo que es una verdad en la cual no podemos encontrar tanto. Claro que hay leyes, pero hay personas que nunca los cumplen. Bueno, por ejemplo, en el punto político podemos decir que no existe una ley superior a la de un ser humano. Pero en el punto religioso, algunas personas dirán, sí existe una ley que va más allá, que podemos decir en este caso que es la ley de Dios. Porque también en la ley de Dios se cumplen ciertos requisitos y hay ciertos mandatos que un ser humano, ya sea en el ámbito católico, en el ámbito religioso o en el ámbito cristiano, ya que hay variedad de religiones, se deben de cumplir. Por lo tanto, podemos decir que hasta en la Constitución, la ley superior de la Constitución está bajo el régimen de Dios. Podemos decir que la ley suprema en sí dentro de nuestra Constitución, que es el Ecuador, está Dios.
Como siguiente tema tenemos la vocación docente. Bueno, la vocación docente se basa explícitamente en lo que es educar, que en sí es el significado de la oportunidad para alcanzar lo que es la libertad plena en el hombre, porque es a través de la formación del individuo. Esto se lo realiza de forma integral desde su perspectiva y esto cambia la vida en otros seres humanos y en la sociedad. Podemos decir que para ejercer la profesión docente, dentro de muchos contextos existe una fragilidad humana que resulta todo un desafío, ya que ésta se enfrenta en lo que son vivencias, en lo que también enfrentan las necesidades del niño o del estudiante, y estos son objetos de placeres en muchos casos, ya que estos casos, digamos, de niños con problemas, ya un verdadero docente va a saber resolverlos, pero las personas que no tienen la vocación se van a estancar. Ahora, la docencia como vocación en sí es un servicio, que esto implica que la persona revise desde su interior que si realmente quiere ser un educador, ya que más allá de la palabra educación es donde ahí uno como persona se entrega, se compromete al bienestar de otras personas. Sin embargo, existen muchos docentes donde no tienen esta vocación y es donde podemos decir que existen traumas en niños, ya que los docentes son un poco bruscos en su manera de enseñar, en su manera de exponer temas. También aquí intervienen ya que anteriormente, bueno, años atrás la educación era más estricta, entonces la persona que no tiene vocación hacía que el niño cumpla sus deberes a base de un reglamento o de ser estricto. Entonces, pero la vocación va más allá, porque la vocación en sí de una persona busca el bienestar de la persona, busca el bienestar del niño, busca que el niño aprenda de una forma alegre. Ya. Ahora, la vocación docente viene desde el interior o se interioriza en una persona. ¿Cómo? Al momento de nosotros elegir una carrera, ¿qué es lo que queremos ser? ¿Ya? Pero a veces elegimos porque no hay más opciones, ¿sí? Entonces, que se elige por obligación, más no porque nace de uno. Entonces, la vocación docente o sea, nace de la persona, de lo que quiera, de lo que quiera la persona enseñar a los niños, poder llegar a los otros niños de una forma afectiva, de una forma bonita, ¿sí? Y esta vocación actualmente sí hay carencia. De una buena forma, el niño aprende. Hay docentes que, por ejemplo, no se fijan en todos los niños no aprenden igual, porque hay personas que comienzan a tener el favoritismo hacia un niño o hacia el otro. Entonces va a hacer que el grupo de niños, el grupo de 15 niños, aprendan todo por igual. Pero actualmente pueden haber 15 niños, pero no han aprendido por igual. Entonces podemos ver que no existe la vocación en ese docente, ¿ya? Porque más allá de tener vocación también es de cumplir un currículum, un reglamento, ¿ya? Y poder implementar también estrategias. Y el docente con vocación se va a meter en los temas, va a buscar el bienestar del niño, pero actualmente podemos ver que esto no existe, ya que son muy pocos los docentes que hacen que el grupo de niños aprendan de forma general los mismos conceptos, los mismos temas, o busquen metodologías para que todos los niños aprendan. Pero actualmente la vocación docente es como algo
que realmente se busca y es necesario en lo que es el ámbito del estudiante, que tengamos buenos profesores, que tengan vocación de enseñar, de poder también de amar a los niños, de amar su profesión, porque hay muchos docentes, bueno, puedo exponer un caso, yo tenía un profesor, porque él llegaba y nos daba física, él llegaba y repartía hojas con todo el contenido. Y todo el rato nos decía, lean, lean, lean. Nosotros leíamos. Al día siguiente que teníamos clase, él comenzaba con los ejercicios. Y nosotros quedamos, o sea, ¿cómo se resuelven? De ser el curso con uno de los mayores promedios en el diversificado, nosotros con este profesor bajamos. Y ahí podemos ver que este docente no tenía vocación, porque él no implementaba estrategias para nosotros aprender. Y daba el caso que podíamos decir que al no tener vocación, el docente no se prepara. Entonces, yo creo que muchas de ustedes o las que estamos aquí se han preguntado si realmente tengo la vocación por obligación. Entonces, pero igual no estamos, digamos, para retroceder, sino para poder implementar y poder decir, tengo la vocación, o esmerarme por tener esta vocación. Ya, y una de las preguntas que yo misma haré es, ¿cómo ustedes decidieron o ver que tenían vocación para enseñar? Bueno, yo considero que para poder elegir una carrera, en este caso la educación, es un conjunto de intereses, de necesidades, así mismo como de actitudes y de circunstancias personales que al juntarse hacen que yo como persona me haya sentido atraído en elegir esta carrera. Asimismo, en pocos meses vamos a poder ejercerla, tenemos que ser capaces de afrontar los retos que vamos a educativo, por lo cual considero que un buen docente se debe definir por su actividad, no solo por cómo actúa, sino en cómo le da sentido a su profesión, puesto que le tiene que dar, como lo mencionaba Estefanía, amor a su profesión, amor a lo que hace y amor a sus estudiantes, para que esto en el ámbito educativo sea un ambiente armónico y el servicio del docente sea efectivo. Tatiana. Pues podría decir que escogí la carrera. Yo no. Juliana. Se escuchaba la bulla, estaba hablando a mi esposo. Tatiana. Bueno, considero que yo escogí la carrera porque necesitaba, ay no, espérate, deja formularlo. Bueno, Juliana. Y ya solo faltan 6 minutos. Creo, asumo que debes continuar ya. Sí, que eso lo quede con la opinión de Ingrid. Bueno, la vocación docente podemos decir que es algo que nace, ya. Una de las preguntas también podemos decir que es lo mismo que yo haga algo que me guste o realizar algo que nace. ¿Es lo mismo o no? Ingrid. Eh,
Bueno, personalmente considero que viene a ser como un poco contradictorio porque puedo hacer algo que me guste, ¿ya? Pero en ciertas circunstancias no los voy a poder hacer porque tal vez sucede algo. Y, y hacer algo que me nace a veces suele darse en un momento no esperado. No sé si les ha pasado de que, bueno, tienen planeado hacer algo y en ese momento nace de hacer algo que no estaba en los planes. Entonces, yo creo que va a ser un poco de acuerdo a la situación que nos encontremos. Ya en la institución, como tal, como lo mencionabas en la vocación del docente, yo creo que es algo que nace, porque muchos de nosotros podemos, podemos preguntarle a nuestras madres de que cuando estábamos pequeñitas, qué decíamos o qué queríamos ser a futuro? Por lo personal le he preguntado y qué quería hacer la profe. Entonces aquí voy direccionada a lo que me nació desde pequeño y ahora lo voy a poner en práctica porque me gusta. Yo creo que Ya, pero cabe recalcar que no es solo un simple que te guste, sino como tú decías, algo que nace, que está innato en ti. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo no quería ser docente, ¿ya? Eh, yo soy de la rama de CIMA y yo estudié un año lo que es ingeniería. Sin embargo, por ciertas cosas de la universidad, se cerró y bueno, y salí. Pero aquí es donde viene el pero. Yo entré a trabajar en una institución y con niños pequeños, en lo cual yo me desenvolví muy bien y más de gustarme, encontré lo que es mi vocación. Entonces, al momento de elegir una carrera, yo solo elegí, solo puse esta, porque yo dije, esto es lo mío, esto es lo que veo y me veo en un futuro hacerlo. Y actualmente a mí me gustan los números, puedo yo enseñar matemáticas, cosas con números, lo puedo hacer porque me gusta, pero en sí ya algo innato que puedo ver que está en mí es enseñar. Entonces aquí podemos ver que nosotros podemos hacer ambas cosas, algo que nos guste, pero no es nuestra vocación, pero podemos hacer algo que es de nuestra vocación. Por ejemplo, en este caso, ser docente, impartir enseñanza. Lo podemos hacer porque es nuestra vocación. Pero también podemos hacer algo que nos guste muy aparte, que es dar clases en mi caso, dar clases de matemática, en otro caso, enseñar a pintar o enseñar música. Entonces lo podemos hacer porque nos gusta, pero en sí nuestra vocación es ser docentes. Como siguiente tema tenemos la ética profesional docente. Dedicarse a la profesión docente no es solo una cuestión de oportunidad de empleo o de poseer o mostrar una titulación de dicha rama en la educación, sino que esto supone de un compromiso y una serie de competencias para desarrollar dicha actividad. La ética en cualquier profesión, esta se expresa en diversos y varios planos. Esto quiere decir entre que se puede reconocer la significación y la muestra de la ética profesional ante la ley, ante los derechos humanos, ante el medio ambiente, ante las futuras generaciones, ante la comunidad, ante la organización en la que se elabora o la propia profesión y obviamente ante uno mismo. Por tanto, la ética profesional posee un modo peculiar en sus rasgos, o sea, esto distintivo a la profesión del docente como tal, ya que constituye la expresión y el compromiso y la responsabilidad moral del docente ante su profesión. Un ejemplo que les puedo plantear es por ejemplo, planteémonos en una institución educativa que los alumnos hacen durante el año lectivo, realizan sus actividades ya. Y hay un caso de un niño que falta a las clases, no hace las tareas, no participa en las actividades, la madre de familia
no va a las reuniones, por ende no está preocupado por su hijo. Entonces, termina el año lectivo y la madre recién se acerca a poder solucionar los problemas de calificación de su hijo para que pueda pasar al siguiente año. Entonces, el docente llega a un acuerdo con la madre de familia y pasa que la docente hace todo lo posible, porque ya llegó a un acuerdo, obviamente, con la madre de familia en pasar al niño. ¿Qué opinan ustedes sobre este caso? Bueno, yo creo que éticamente estaría mal por la profesora porque es como un convenio que tú haces con la madre de familia de pasarlo, ¿ya? Cabe recalcar que, claro que lo puede pasar, pero ahí viene la carencia de la parte profesional porque el niño va a tener muchas falencias en conocimiento. Entonces, como docente está errando y como persona también, ya que se puede decir estos trueques, ya no se deben permitir en una institución o en el ámbito académico o profesional. Se supone que no se debe permitir que haya estos actos porque no solo le estamos haciendo daño al niño, sino que a todo el contexto, porque se supone que los niños en una aula avanzan de la misma manera. Entonces, lo que va a ocurrir es que el niño se va a quedar y se va a ir quedando del grupo, entonces esto no va a hacer que el ambiente sea cooperativo y al mismo tiempo solo el docente se estaría beneficiando. Por lo cual, la ética profesional no solo es simplemente un conjunto de normas en las cuales se tenga que regir la conducta de quien ejerce este labor profesional, sino como ya lo mencioné, este es un compromiso vivencial que va más allá de las normas que están escritas. Bueno, en el ámbito de la educación, para cumplir los compromisos como docentes, en este caso, el docente debe ser consciente de las técnicas que pone en práctica, las de moral y la ética, puesto que para desarrollar constantemente esta debe de ponerla a disposición de sus estudiantes y poderlos ayudar a crecer de forma cognitiva, afectiva, moralmente y de manera integral. Por consiguiente, se basa en no solo poseer, como ya lo mencioné, en un título, sino se basa en una preparación, en actitud y dominio en algunos campos. El docente, por lo cual, debe tener dominio a los problemas y a las cuestiones en las que él se puede enfrentar en el área de la educación. Porque como sabemos, en el área de la educación van a surgir diversos problemas en los cuales muchas veces no podemos estar preparados, pero ahí viene nuestra vocación, como ya se mencionó anteriormente. Va a intervenir de que si el docente tiene vocación, va a buscar o va a ver de qué manera va a solucionar esto, más no le va a dar un qué me importismo de, bueno, esto de aquí se queda sin resolver y voy a seguir y no pasa nada. También él debe de tener diversas teorías en las que pueda permitir en cómo explicar y comprender la realidad, como ya se mencionó. También el dominio de la pedagogía como ciencia, porque este es su fuerte, por decirlo así. Así también tiene que tener el dominio del ethos específico de la profesión. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la forma común de vida o al compromiso que adopta hacia un grupo de individuos que pertenecen a una misma sociedad, es decir, a sus estudiantes. Así también podemos decir que el compromiso ético con la educación, el docente abarca es una actuación constante, que ésta sea adherente con ciertos principios, pues a la percepción
del alumno, su profesor siempre va a influir de una manera determinada. Por su parte, el docente, él deberá velar por sus estudiantes, de manera que sea explícito con ellos en integrar y atender todos los problemas en el aula, en los que surjan. Otra responsabilidad es que sea participativo el docente en los proyectos institucionales o comunitarios, que busquen obviamente el beneficio colectivo, ya que esto tengan disposiciones para resolver las ciertas problemáticas que surjan y llegar a acuerdos para solventar y diferenciar de manera profesional mediante el uso del diálogo, siempre y cuando esto sea desde la ética, porque como ya se mencionó, el ejemplo, obviamente un profesor no puede tener malas decisiones porque va a repercutir en toda su carrera de docente o de la profesión que esté ejerciendo como tal. Es así, compañera, que el trabajo del docente es uno de los más exigentes que existe, tanto a nivel ético. Un buen profesor debe ser capaz de proporcionar una educación de calidad a sus alumnos, pero será un buen profesional excelente es aquel que compite consigo mismo. No vamos a competir entre compañeros, entre colegas. Es para ofrecer un buen producto profesional. No se conforma con la mediocridad profesional, sino que él aspira a la excelencia en el servicio de las personas que requieren como usuarios de su profesión. Para esa revolución moral de la vida es necesario apuntar si queremos profesiones o profesionales que contribuyan a una sociedad civil decente y vigorosa. La ética profesional también lo que pretende es que ayudar al desarrollo del ser. En este caso es a través de valores, de actitudes, y que éste debe inculcar diversas índoles y reglas para que pueda formar mejores personas a los estudiantes. Claro que sí, compañera. Es por eso que la ética profesional se concibe como un rasgo distintivo desde una profesión vinculada, al que debe ser desde una ética y desde la moral, ya que expresa mandatos y obligaciones que el profesional pretende guiar desde su desempeño. Esto es lo que se va a ver reflejado también en su compromiso individual y social como en una integralidad desde su dominio profesional. Así es, Ya, compañeras. Cabe recalcar que el docente es un conjunto que debe de incorporar los principios morales para poder guiar a los estudiantes a la hora de ejecutar su profesión. Y para que todas personas ayuden a la vocación docente, es necesario que optemos por tener una responsabilidad. Esto incluye los diversos valores que uno como docente pues inculca a los estudiantes. Así es, reforzando lo podemos que... decir, Continúe, compañera. podemos decir que la ética profesional está basada en sí en 3 elementos, que son la claridad conceptual, la responsabilidad y el compromiso. También podemos decir que la ética profesional docente está constituida en sí por los objetivos de lo que son el desarrollo sostenible, que esto se basa precisamente en la parte de los derechos del niño, también en lo que es la Constitución, ya que como docente debemos de cumplir ciertos reglamentos específicos dentro de lo que es una institución, muy fuera de lo que es nuestro criterio, ya, porque aquí actuaremos éticamente y profesionalmente. Cabe recalcar que en el año 2003 lo que se pretende erradicar en sí en lo que es en la educación y la pobreza, el hambre, ¿sí? También lo que es la igualdad de género, también el trabajo de los docentes y la reducción también de desigualdades,
¿Por qué? Porque aparte de la ética profesional existen ciertos, podemos decir, estatus social o ¿cómo es decir? Denigramos a otras personas por su raza, por dónde vienen, sus costumbres. Entonces, como docentes, éticamente debemos de actuar de una forma correcta y aceptar a toda clase de personas, no solo etiquetarlas. También es necesario mencionar que la ética en sí va ligada en todo momento al momento que nosotros llevamos a cabo la labor como docente. En este caso, pues esto implica la entrega de nuestra vocación a través de la responsabilidad, la honestidad intelectual y la práctica que llevamos consigo mismo. Con estos elementos, pues podemos mencionar que ahí tenemos una ética profesional y que tenemos con nuestro trabajo. Bueno, en conclusión, con sus opiniones, se debe de tener como primordial objetivo el de contribuir a la generación de ideas y principios que conlleven a respaldar la enseñanza del derecho desde una perspectiva ética y que ésta a su vez pueda ayudar a involucrar a todos desde las diversas perspectivas, sea esta social, en la que los sectores o los que participen tengan un compromiso ético y moral. Para finalizar este debate, podemos concluir que la ética es la base fundamental que toda persona o individuo debe de tener, ya sea profesional o personalmente. La moral en sí se basa en los valores que un individuo puede tener y es específicamente aquí donde los valores deben de resaltar en el rol docente. Cabe recalcar que la relatividad moral no es una parte un poco beneficiaria dentro de lo que es el ámbito educativo, ya que es muy contradictorio y no existe una verdad absoluta. Podemos decir que la relatividad moral en sí no da un concepto específico de lo que puede ser una persona. Sin embargo, aquí recalca lo que es la ética, la moral, también la vocación docente que debe de tener todo individuo para poder ejercer esta profesión y lo que es el rol profesional es que aquí podemos decir que no específicamente puedo dar yo mi criterio o cumplir algo desde mis propios pensamientos, no, sino de una manera de pensar un poco más sutil, bajo reglamentos, bajo estatutos que tiene que tener una institución a las cuales yo me debo de regir y las que yo debo de cumplir. Por lo tanto, aquí en la parte profesional a veces vamos a declinar y a dejar a un lado nuestros criterios para poder cumplir con los estatutos, leyes dentro de una institución o una parte de lo que es de una institución pública, privada o donde nosotros podamos desarrollarnos profesionalmente. Gracias.